La llave de la persuasión. Escrito por Álvaro Santoro. Prólogo. El cofre de las 8 cerraduras. En la Navidad de 1914, en medio del horror de la Primera Guerra Mundial, ocurrió algo que ningún general había planeado y que ningún estratega logró impedir. Las trincheras estaban llenas de barro, cuerpos congelados y miedo acumulado. A un lado, soldados británicos, al otro, soldados alemanes. Pero esa noche, en una de las zonas más castigadas del frente occidental, alguien, no se sabe quién, comenzó a cantar un villancico. Del otro lado, la respuesta fue otro canto. En distintos idiomas, pero con la misma melodía. Luego aparecieron velas. Luego vino el silencio. Después, con torpeza y cautela, algunos soldados se atrevieron a salir de las trincheras. Cruzaron el espacio que los separaba. Ese que había estado lleno de fuego y muerte, sin fusiles, sin banderas. Solo con las manos vacías y un gesto de humanidad. Durante horas los enemigos compartieron pan, fotos familiares, cigarrillos. Jugaron un partido de fútbol con una lata vacía y enterraron juntos a sus muertos. No hubo discursos, no hubo tratados. Lo que ocurrió aquella noche fue comunicación en su estado más puro. La voluntad de acercarse, de cruzar una barrera invisible y ver al otro más allá de prejuicios, de las circunstancias sociales, de la lógica que impone la guerra. No todos los cerrojos están hechos de metal. Con el paso del tiempo, he llegado a una conclusión que me cuesta menos admitir con los años. Los muros que más nos impiden conectar no están afuera. No están en los jefes que no nos entienden, ni en los hijos que no nos escuchan, ni en los clientes que parecen inmunes a nuestras propuestas. Están en nosotros, y el gran problema es que no siempre los vemos. Es fácil caer en la trampa de pensar que el otro es cerrado, que no capta, que no quiere entender. Pero si uno raspa un poco más esa excusa, suele encontrar una verdad más incómoda. No es que el otro esté cerrado, es que nosotros no tenemos la llave adecuada. Hablamos como podemos, con lo que tenemos, con las palabras que aprendimos a usar en casa, en la escuela o en el trabajo. Repetimos fórmulas que nos funcionaron una vez y esperamos que funcionen siempre. Insistimos en la lógica, como si las personas tomaran decisiones con una calculadora en la mano. Pero no es así. Un padre intenta acercarse a su hija adolescente, y por más que lo intenta, se escucha como un aburrido sacerdote dando un sermón de iglesia. Un emprendedor presenta una idea con entusiasmo, pero los inversores lo escuchan como alguien que se esfuerza mucho en ofrecer algo que no necesitan. Un maestro explica un concepto con paciencia, y sus alumnos siguen mirando por la ventana. No es que lo que dicen esté mal, es que no están diciendo lo que el otro quiere o necesita escuchar. Usamos el lenguaje como si fuera un martillo. Golpeamos una y otra vez con la misma intensidad, esperando abrir puertas que en realidad se abren con llaves, no con golpes. Y la verdad más sencilla y más difícil de aceptar es esta. Si lo que decimos no está llegando, no es culpa del otro. Es una invitación a revisar cómo estamos intentando entrar. Este libro nació de esa pregunta. ¿Por qué si tengo buenas ideas, si tengo razón, si me preparo y sé lo que quiero decir, no logro que me escuchen? Con el tiempo comprendí que el verdadero arte de comunicar no reside en decir más, ni tampoco en decirlo con mayor fuerza o insistencia. Persuadir no es cuestión de volumen ni de abundancia verbal, sino de precisión emocional. Lo fundamental está en desarrollar la sensibilidad necesaria para detectar qué tipo de cerradura tenemos delante. Y a veces es una barrera emocional, otras veces es una traba de lenguaje, una historia no resuelta, una herida latente, una resistencia silenciosa. Lo importante no es empujar el mensaje con más fuerza, sino reconocer cuál es el tipo de bloqueo que nos impide entrar, y sobre todo tener la lucidez y la paciencia de encontrar la llave exacta
que esa puerta requiere. No todas las mentes se abren con razones, ni todos los corazones con ternura. Cada uno tiene su código, su mecanismo, una llave. Hay llaves que solo funcionan si renunciamos a la necesidad de tener razón, y otras que se activan cuando dejamos de querer convencer. El problema es que nadie nos enseñó esto. Nos enseñaron a argumentar, a defender posturas, a hablar con claridad, pero no a abrir. Por eso este libro no pretende enseñarte a fingir seguridad, ni a memorizar frases ingeniosas, ni a aplicar fórmulas para obtener un sí, envuelto en una cortesía. Lo que tienes entre manos es algo más honesto, más útil y sobre todo más humano. Una exploración profunda de las barreras que impiden que nuestras palabras realmente lleguen. Las llamo cerrojos porque actúan así. Desbloquean el paso, impiden el contacto, sabotean los intentos de comprensión, incluso cuando la intención es buena. Algunos están fuera, sí, en el cansancio, la desconfianza o la distracción del otro. Pero la mayoría están dentro. Y mientras no aprendamos a verlos con claridad, mientras no desarrollemos la sensibilidad necesaria para usar la llave adecuada en el momento justo, seguiremos repitiendo la misma frustración. Nuestras palabras no bastan, nuestros mensajes no alcanzan, y algo siempre se pierde entre lo que queríamos decir y lo que el otro entendió. He identificado 8 cerrojos que aparecen con sorprendente frecuencia incluso en personas brillantes, sensibles y bien preparadas. Por eso cada capítulo de este libro propone una llave. No se trata de soluciones mágicas ni de fórmulas para aplicar sin pensar, sino de invitaciones a mirar distinto, a escuchar con más atención y a hablar no desde la urgencia de imponer una idea, sino desde la voluntad sincera de encontrarse con el otro. Cuando dejamos de hablar únicamente desde nosotros mismos y empezamos a hablar hacia el otro, algo cambia. El mensaje ya no es solo un contenido, es también un gesto, una actitud, una forma de estar. Y eso, esa humanidad transmitida sin alarde, es lo que el otro finalmente está dispuesto a recibir. A veces las puertas más duras no necesitan más fuerza, sino otra dirección. Y por eso antes de buscar convencer, vale la pena detenerse y preguntarse, ¿qué cerradura estoy enfrentando? Si este libro logra ayudarte a ver eso con mayor claridad, entonces el propósito está cumplido. Salvatierra A. Llave 1. Soberbia y empatía. En 1600, Johannes Kepler era todo lo que un astrónomo serio debía ser. Meticuloso, racional, sistemático y sobre todo un tipo soberbio. Veía el universo como una especie de partitura divina que tarde o temprano alguien debía descifrar con el rigor de las matemáticas. Estaba convencido de que él, con su mente afilada y su fe en el orden celestial, era ese alguien. Kepler no era un improvisado. Había estudiado teología, dominaba la óptica, las matemáticas y la astronomía. Sentía que su trabajo era algo más que ciencia, era una misión casi espiritual. Sin embargo, a pesar de su genialidad y su fe en el orden cósmico, no tenía una cosa crucial: datos precisos. Y en una era sin telescopios confiables, eso era como tratar de componer una sinfonía sin haber escuchado una sola nota. Entonces apareció Tycho Brahe. Tycho era, por decirlo con amabilidad, un personaje complicado. Tenía una nariz postiza de metal. La original había perdido en un duelo por una disputa científica. Organizaba fiestas descomunales en su castillo. Creía en los horóscopos y criaba un alce domesticado que, según dice, murió al caer por las escaleras borracho. Pero lo más importante, Tycho era el dueño de los datos astronómicos más precisos del mundo. Durante años, había observado con una precisión obsesiva el movimiento de los planetas, acumulando cifras que ningún otro científico poseía. Kepler lo necesitaba, y eso le molestaba profundamente.
La relación entre ambos comenzó como un matrimonio por conveniencia más que por afinidad. Kepler, austero y cerebral, despreciaba el estilo de vida ostentoso y teatral de Brahe, que vivía rodeado de sirvientes, organizaba banquetes interminables y llevaba con orgullo una prótesis nasal de metal, resultado de un duelo, como si fuera una medalla de honor. Para Kepler aquello era una distracción grosera del propósito sagrado de la ciencia. Por su parte, Tycho veía en Kepler a un joven brillante, sí, pero también imprudente, demasiado teórico, impaciente y quizás demasiado ambicioso para su gusto. Al principio se toleraron. Con desconfianza, con distancia, Kepler despreciaba el estilo extravagante de Brahe. Brahe sospechaba del ímpetu teórico de Kepler, pero compartían una obsesión: entender el cielo. Poco a poco comenzaron a escucharse y a colaborar sin entusiasmos, pero con respeto. No eran amigos, ni querían serlo. Pero algo más importante ocurrió. Aprendieron a verse como complemento. Kepler, arrogante y metódico, tuvo que frenar su juicio. Brahe, acostumbrado a mandar, tuvo que ceder espacio. Y gracias a ese gesto mutuo, casi sin saberlo, cambiaron la historia. Kepler accedió a los datos de Brahe, los más precisos de su tiempo, y con ellos formuló las 3 leyes que aún hoy sostienen la astronomía. Pero esas leyes no habrían existido sin algo previo, algo que no está en los libros de la ciencia: la empatía de 2 mentes distintas que supieron no estorbarse y a su modo colaborar. Empatía. Una palabra que se escucha por todas partes hoy en día. En discursos motivacionales, en redes sociales, en empresas que la usan en sus eslóganes como si fuera parte del uniforme. Suena suave, amable, casi frágil, pero en realidad es una de las herramientas más potentes y exigentes que existen cuando se trata de abrir puertas cerradas por el ego. No es casualidad que sea la primera llave de este libro. Antes de hablar de claridad, hay que aprender a mirar sin juicio, a escuchar sin preparar la respuesta, a acercarse al otro sin tratar de convertirlo en una versión de uno mismo. El problema es que solemos confundir empatía con simpatía, con estar de acuerdo, con decir «te entiendo», cuando en realidad estamos pensando en otra cosa. Otros la ven como una forma de sentir lo mismo que el otro, pero eso tampoco es del todo cierto. Empatía no es imitar la emoción ajena ni forzar una afinidad artificial. Es comprender desde afuera, con respeto, con distancia emocional, suficiente como para no invadir, pero con cercanía suficiente como para conectar. Decir, yo, en tu lugar haría esto, no ayuda, porque en realidad no estás en su lugar. Lo valioso es reconocer que el otro habita su experiencia, siente lo que siente y mira el mundo desde una ventana distinta. La empatía auténtica no exige coincidencias, sino intereses genuinos por lo que el otro percibe. Cuando esa disposición es sincera, se abren espacios que ni el argumento más brillante podría alcanzar. Y eso, créeme, no es fácil. Si hay algo que dificulta más la persuasión que la falta de argumentos, es el ego. Ese reflejo tan humano que nos lleva a defender nuestras ideas como si fueran parte de una identidad, incluso cuando en el fondo no estamos del todo seguros de ellas. El ego se enciende cuando sentimos que ceder nos debilita, cuando interpretar con apertura las palabras del otro parece una traición a lo que creemos, cuando dar un paso atrás nos hace sentir expuestos, vulnerables, menos. Y entonces, en lugar de abrir espacio para el encuentro, nos atrincheramos. La conversación deja de ser puente para convertirse en campo de batalla. Lo más irónico es que, cuanto más necesitamos que el otro escuche, más sordos nos volvemos nosotros. Y es que el ego no solo nos impide llegar al otro, también nos impide movernos a nosotros mismos. ¿Y qué papel juega la empatía en ese escenario tan cargado de tensión? No llega para imponerse ni para señalar errores, sino para hacer algo mucho más sutil y transformador. Desactiva el ego sin necesidad de confrontarlo.
no con discursos brillantes ni con superioridad moral, sino con una simple presencia que recuerda a quien habla y a quien escucha que no todo gira en torno a lo que uno siente, cree o teme. La empatía no entra como un correctivo, sino como una pausa. Una rendija por donde puede colarse algo distinto, más humano, menos defensivo. Y eso en medio de una conversación cerrada puede ser suficiente para que algo cambie de lugar. Pero hay un error común. Creer que la empatía es ponerse en el lugar de otro. Eso suena bien, pero es incompleto. Porque si me pongo en tu lugar usando mi mapa, mis emociones, mis filtros, entonces sigo siendo yo el que hablo dentro de ti. La verdadera empatía no es proyectar lo que yo sentiría en tu lugar, es aceptar que tú puedes sentir algo distinto, aunque no lo entienda. Es permitirte ser tú sin querer traducirte a mi idioma emocional. Eso requiere práctica, humildad. Los buenos comunicadores no se apresuran a hablar como quien enciende un megáfono en medio de una plaza vacía. Antes de decir algo importante, se detienen, observan y calibran. Detectan gestos, notan tensiones, perciben el ritmo de la voz ajena, la dirección de la mirada, el peso de los silencios. No solo escuchan lo que se dice, sino lo que flota en el ambiente. A partir de esta lectura fina, a veces intuitiva, a veces entrenada, ajustan su forma de decir como quien afina un instrumento antes de tocar la primera nota. Esa sensibilidad previa al habla se llama calibración emocional, y es lo que muchas veces marca la diferencia entre un mensaje que llega y uno que rebota. La calibración emocional es, en esencia, una forma de empatía en acción. Es ese momento en el que, sin pronunciar una sola palabra, uno se pregunta internamente: ¿está el otro en condiciones de escuchar esto ahora? Es notar cuando una mirada pide espacio, cuando un cuerpo se cierra, cuando una pausa vale más que una frase bien armada. A veces persuadir no significa avanzar con fuerza, sino detenerse a tiempo, porque hay situaciones en las que seguir hablando solo sirve para reforzar una barrera, y es justamente al frenar, al dejar espacio, cuando el mensaje empieza a abrirse paso. Uno de los errores más frecuentes en conversaciones difíciles, sean de pareja, de trabajo o incluso de ventas, es la prisa por transmitir lo nuestro, sin haber afinado el instrumento emocional del otro. Es como querer cantar ópera en medio de un velorio. Aunque tengas buena voz, el momento no es el adecuado. Una de las formas más evidentes, y también más tristes, en que se manifiesta la falta de empatía, es en las discusiones entre personas que al menos en teoría se quieren. No importa si se trata de una pareja, hermanos, colegas o amigos de toda la vida. Cuando aparece el conflicto, algo se quiebra en la dinámica. Cada uno empieza a hablar desde su necesidad, no desde el vínculo. Necesito que me entiendas. Quiero que reconozcas esto. Siento que no me estás escuchando. Son frases que, aunque legítimas, se lanzan como demandas más que como invitaciones. Y lo que podría ser un intento de acercamiento se convierte en una carrera de reclamos, donde nadie se escucha porque ambos están demasiado ocupados tratando de ser escuchados. Lo que no vemos es que, cuando hablamos desde esa posición, dejamos de proponer vínculos con quien nos escucha. Ya no estamos conversando para encontrarnos, sino para ser validados. Ya no buscamos el entendimiento, sino el triunfo emocional. Y así, el diálogo se convierte en una guerra de egos heridos, donde cada uno lanza frases como proyectiles, sin mirar al otro como una persona real. Y en esos momentos, la empatía es la única llave que puede detener el conflicto. Para que la empatía funcione, hay que hacer algo que nos enseñan en la escuela, pero que debería ser una materia obligatoria: suspender el juicio. Más que renunciar a nuestra opinión o devolvernos blandos, de estar de acuerdo con todo, suspender el juicio significa dejar de interpretar al otro en tiempo real. Dejar de pensar, esto lo dice por esto, está exagerando. Eso es una manipulación. Porque cuando hacemos eso, lo que escuchamos ya no es lo que el otro dice, sino lo que nuestro ego está dispuesto a tolerar. Escuchar de verdad exige algo más que quedarse en silencio.
Requiere un silencio interior afinado, una disposición genuina a recibir sin filtrar, sin traducir ni anticipar respuestas. No es fácil, porque implica pagar por un momento el deseo de tener razón, de corregir o de responder, pero solo desde esa apertura sincera puede surgir la posibilidad de que una puerta antes cerrada comience a ceder. Y no porque el otro haya sido terco o inaccesible, sino porque quizás éramos nosotros quienes estábamos golpeando con demasiada fuerza, con la urgencia de ser entendidos, sin darnos cuenta de que estábamos empujando justo cuando el otro necesitaba espacio para abrir. Una forma concreta de ejercitar la empatía es practicar lo que podríamos llamar lectura limpia. Mirar al otro sin proyectar sobre él nuestras ideas, miedos o intenciones. Esto implica, por ejemplo, evitar frases como «Sé exactamente cómo te sientes». No, no lo sabes. Lo que deberías hacer es, a menos que te lo pidan, no lo digas. Yo en tu lugar, tú no estás en su lugar, ni con su historia, ni con sus recursos. La persuasión no nace del conocimiento, sino de haber establecido vínculos, y el vínculo solo aparece cuando el otro siente que ha sido visto, no interpretado, escuchado, no corregido. Kepler y Brahe no lograron trabajar juntos porque se agradaran, ni porque compartieran visiones de la vida. Lo hicieron porque aprendieron a verse más allá del juicio, a reconocer el valor del otro sin tener que estar de acuerdo en todo. Uno tenía las ideas, el otro los datos, pero lo que permitió que esa combinación diera frutos no fue la urgencia, ni la obligación, ni siquiera el respeto profesional. Fue la apertura emocional, esa disposición rara y valiente de escuchar sin desarmarse, de mirar sin despreciar, de convivir sin querer corregir al otro. Ninguno de los dos cambió su estilo para agradar al otro. Kepler no se volvió excéntrico para acomodarse a Brahe, y Brahe no dejó de ser ostentoso para parecer más serio ante Kepler. Lo que hicieron fue algo más importante y poco habitual. Entendieron que para avanzar no era suficiente tener razón. Había que aprender a escuchar sin superioridad, a tolerar lo que no se comparte, a dejar que el entendimiento pese más que el orgullo. Esa fue la verdadera conquista. Las leyes de Kepler, que transformaron la ciencia, fueron posibles solo porque antes hubo espacio para el otro. Sin esa apertura, sin ese acuerdo incómodo pero funcional, la historia habría sido otra. Y esa misma enseñanza que parece tan lejana en el tiempo es la que hoy necesitamos recuperar. Porque si de verdad queremos que nuestras palabras influyan, conmuevan y abran puertas, debemos ofrecer algo más que argumentos. Construir un clima donde quien nos escuche no sienta que está siendo invadido, sino que por primera vez en mucho tiempo está siendo escuchado. Y eso en un mundo saturado de opiniones y urgencias es revolucionario. Por eso esta primera llave, porque sin empatía, todo lo demás suena estrategia. Las palabras más elaboradas, los recursos más brillantes, incluso las intenciones más nobles, se perciben vacíos si no hay un esfuerzo genuino por comprender al otro. La soberbia, esa costumbre de hablar desde arriba, es la gran enemiga de cualquier intento de persuasión duradera. El cambio, cuando uno se atreve a mirar al otro sin disfrazar su humanidad, sin la necesidad de demostrar nada, algo cambia. El cerrojo se ablanda y la puerta cede. Llave 2. Tirar anzuelos. Abre el candado de la atención perdida. A veces las mejores ideas se pierden porque no supimos cómo empezar. Le pasó al joven Charles Darwin cuando tenía que explicar en sus primeras conferencias una teoría que contradecía siglos de pensamiento religioso. Tartamudeaba, bajaba la voz, miraba al suelo, y quienes lo escuchaban, en vez de indignarse, bostezaban. La teoría de la evolución necesitaba tiempo para madurar, sí, pero también necesitaba un narrador que supiera lanzar un buen anzuelo. No fue hasta que alguien lo ayudó a comenzar sus charlas con una pregunta inesperada. ¿Por qué los pinzones de las Galápagos tienen picos tan distintos?
que su mensaje empezó a despertar interés. El público pasaba de la indiferencia al interés solo porque, en lugar de soltar el discurso científico de golpe, Darwin despertaba la curiosidad. Y eso es lo que logra un buen anzuelo. Despierta curiosidad, capta la atención del otro y, de paso, le da un respiro a quien habla. No solo sirve para enganchar al oyente, también ayuda a calmar los propios nervios, a disfrazar la timidez, a ganar unos segundos valiosos antes de que la mente se bloquee. Esta llave, la del anzuelo, no solo abre la atención ajena, también suaviza el momento para uno mismo, convirtiendo lo que podría parecer un pelotón de fusilamiento en algo más parecido a una conversación posible. El humor de los tímidos. Woody Allen una vez dijo que su método favorito para iniciar una charla era simple: lanzar una frase absurda que generara una risa y le diera unos segundos de ventaja emocional. En una ocasión abrió diciendo: «Quisiera comenzar con algo profundo e inolvidable, pero olvidé lo que era». El público rió y él respiró. No es que el humor sea imprescindible, pero suele ser uno de los anzuelos más efectivos y amables. Tiene la capacidad de captar sin invadir, de desviar la atención sin manipular, de relajar el ambiente sin restarle fuerza al mensaje. De hecho, muchos comunicadores tímidos han construido su estilo alrededor de este recurso. No buscan hacer reír para impresionar al público, sino para desactivar el miedo que llevan dentro. Una frase inesperada, una historia absurda, contada con gracia, no solo rompen el hielo con los demás, también reconcilian al orador con su propio temblor. Cuando el miedo escénico aparece, todo se vuelve más pesado. La voz tiembla, la lengua tropieza con palabras sencillas, y la memoria se desvanece como tinta en una pizarra mojada. En ese contexto, el anzuelo no solo sirve para captar la atención del oyente, también funciona como una especie de salvavidas emocional. Le da al orador un pequeño punto de apoyo, algo concreto en lo que debe enfocarse. En lugar de quedar atrapado con la ansiedad de ¿cómo lo estoy haciendo?, la mente se desplaza hacia una pregunta mucho más útil. ¿Logré que alguien sonriera, pensara y se interesara? Y con ese simple cambio de foco, todo el cuerpo empieza a respirar distinto. Por eso esta llave resulta especialmente valiosa para quienes llevan la timidez a cuestas, como una mochila invisible que pesa más de lo que parece. Lanzar un anzuelo es, en el fondo, lanzar una pequeña promesa, la de que algo interesante está por venir. Mientras el público se agarra a esa promesa, tú ganas unos segundos vitales para tomar aire, para asentarte en el lugar, para reconectar contigo mismo y darte cuenta de que ya estás ahí, de pie, y que nada por ahora se ha venido abajo. Una noche de 1960, en pleno debate presidencial televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon, ocurrió algo que cambió la historia de la comunicación moderna. Era la primera vez que dos candidatos se enfrentaban cara a cara en la pantalla chica, y lo que estaba en juego no era solo la presidencia de Estados Unidos, sino la forma en que el público percibiría la política desde entonces. Nixon llegó enfermo, pálido, con la mandíbula tensa y una postura defensiva. No quiso maquillarse, confiando en que su experiencia y argumentos serían suficientes. Kennedy, en cambio, llegó preparado como un comunicador. Vestía un traje que contrastaba con el fondo. Estaba relajado, sonriente y hablaba con ritmo y carisma. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su frase inicial. Quiero hablarles hoy como un ciudadano preocupado, no solo como candidato. Con esa frase simple y directa, John F. Kennedy abrió uno de los debates más decisivos del siglo XX. No ofreció un eslogan, ni apeló a cifras ni a promesas grandilocuentes. Lo que lanzó fue un anzuelo emocional, una invitación personal, cercana y cuidadosamente calculada, que cambió el tono del encuentro desde el primer minuto. No habló desde la investidura que aspiraba a ocupar, sino desde un lugar de igualdad,
como uno más entre los que estaba escuchando. Y funcionó. En ese momento, millones de telespectadores sintieron que no estaban frente a un político tradicional, sino frente a alguien que los entendía. Las encuestas del día siguiente reflejaron un giro nítido a su favor. Lo curioso fue que quienes solo escucharon el debate por radio dieron como ganador a Nixon. Su voz era firme, su argumentación sólida, pero quienes lo vieron por televisión no dudaron. Kennedy había ganado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, por cómo se mostró. Porque en comunicación la forma también es fondo. Y ese pequeño anzuelo inicial fue suficiente para que el público abriera la puerta. La diferencia no estaba en el contenido, sino en la forma. Y más aún, en cómo se abrió la puerta de la atención. Un anzuelo es ese inicio cargado de intención que no busca simplemente informar, sino atrapar. Puede ser una frase breve y aguda, una pausa incómoda, una historia inesperada, una imagen poderosa o una pregunta que descoloca. Su función no es agradar ni impresionar. Su función es romper la inercia del oyente y generar una pequeña disrupción emocional. Si este libro te está siendo de ayuda, ¿podrías hacer una pequeña pausa y dejar una reseña honesta? No te costará nada, y menos de 60 segundos. Con esto ayudarás a una persona más a encontrarse con este libro y pueda también serle de ayuda. Para que eso pase, todo lo que tienes que hacer es dejar una reseña honesta con el link en la descripción o escaneando el QR que aparece ahora mismo en tu pantalla. Que quieras ayudar a otros, nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias. Y volvamos al audiolibro. Captar la atención en tiempos de saturación es más difícil que nunca, y quien no lo logra en los primeros segundos, difícilmente lo logra después. Por eso los grandes comunicadores no empiezan a hablar sin más, empiezan lanzando anzuelos. Saben que cada vez que se abre la boca para decir algo importante, también se abre una puerta. Y que esa puerta tiene un cerrojo llamado atención. Solo una llave precisa, el anzuelo adecuado, puede abrirla. Muchas personas comienzan sus discursos o intervenciones con muletillas del tipo: voy a tratar de ser breve. No soy muy bueno con esto. O incluso, no sé si esto le va a interesar, pero... Todas esas frases tienen algo en común. Son disculpas disfrazadas de humildad. Y como todo en comunicación, el subtexto se impone sobre el texto. El mensaje oculto es: no vale la pena escucharme. La consecuencia es casi automática. El oyente se desconecta. Su atención, ya saturada por bastantes estímulos, entra en modo defensivo. El cerebro, que filtra constantemente lo que merece o no su energía, se cierra. Y con ese cierre la oportunidad se desvanece, muchas veces sin posibilidad de regreso. Por eso el inicio debe tener ritmo, un punto de ruptura, algo que diga: detente, esto vale tu tiempo. Y no necesariamente debe ser solemne. Puede ser una imagen, un gesto o una pausa, pero debe tener peso. El factor A. El anzuelo emocional ideal es aquel que provoca en el oyente una pequeña sacudida. No siempre se nota en el rostro, pero se siente. Es ese microsegundo en el que algo cambia. La mirada se enfoca y el cuerpo se inclina. La respiración se detiene poco a poco. Es cuando el otro piensa: ¿y esto? Una contradicción inesperada puede ser un anzuelo. Una frase que no encaja con lo esperado. Un ejemplo clásico: la charla TED de Jamie Oliver comenzó así: niños estadounidenses están muriendo antes que sus padres por culpa de la comida. Silencio. Luego, una historia real. Luego, el mensaje. Pero el gancho ya había hecho su trabajo: cortar el aire. El cerebro humano piensa en escenas, no en conceptos. Cuando alguien dice injusticia social, nuestro pensamiento se dispersa. Pero si alguien dice una niña desayunando pan con sal mientras ve televisión un comercial de cereales con premios dentro, la imagen entra como una flecha. Esa escena ya es un mensaje y persuadiste antes de explicar.
En cambio, pocas herramientas capturan mejor la atención que un silencio bien utilizado. Comenzar una intervención sin hablar, simplemente mirando con calma, dejando que el espacio se llene de expectativa, es una técnica poderosa y muchas veces subestimada. El cerebro detesta los vacíos. Instintivamente intenta llenarlos. Por eso, cuando se inicia con una pausa prolongada, el ambiente se tensa de forma sutil, las mentes se activan y de pronto todos están atentos, sin que se haya dicho una sola palabra. Al romper el silencio con una frase corta y precisa, el efecto se multiplica, no por lo que dices, sino por cómo lo introdujiste. La pausa es el marco que le da valor a la palabra. Contar una historia personal al iniciar una intervención tiene dos efectos: humanizar al hablante y compromete al oyente. Pero no toda historia sirve. Debe ser breve, con personajes, conflicto y una emoción clara. Una buena historia de 45 segundos puede abrir más puertas que un análisis de 10 minutos. La clave está en saber elegir. Una historia eficaz no necesita ser una biografía completa ni un desfile de anécdotas. Basta con una escena concreta cargada de sentido, que llegue rápido al punto emocional sin perderse en detalles que no suman. Una buena historia funciona como un espejo. El oyente se ve reflejado en ella, sin que se lo digas, sin que tengas que explicarlo todo. Y cuando eso ocurre, la conexión ya está hecha. Algo parecido sucede con el humor. No hace falta ser comediante ni forzar chistes. Lo que verdaderamente funciona es el humor sincero. Ese que nace de mostrar algo absurdo, vulnerable o ligeramente ridículo de uno mismo, sin temor a perder autoridad. Este tipo de humor no busca impresionar, sino humanizar. Y en ese gesto muchas veces las puertas que estaban tensas se abren solas. La sorpresa, cuando se usa bien, no necesita gritar, necesita timing. Es decir, algo que contradiga la expectativa, que rompa la línea previsible del discurso. Basta con una frase inesperada, dicha con serenidad o con una sonrisa honesta, para torcer la atención y provocar ese microsegundo de silencio donde todo se vuelve posible. Hoy no vengo a motivarlos, vengo a desilusionarlos un poco. Así empieza alguien que sabe que el público espera entusiasmo y que precisamente por ir en otra dirección logra que todos levanten la cabeza. Esa pequeña disrupción abre una rendija y por esa rendija puede entrar el mensaje. Antes de cualquier charla, reunión o conversación significativa, conviene hacerse algunas preguntas que pocos hacen. ¿Qué emoción quiero provocar al empezar? ¿Qué imagen concreta resume el núcleo de lo que quiero decir? ¿Qué historia personal puede ayudarme a encarnar esa idea? ¿Qué frase o gesto, si está bien ubicado, puede detener al otro por un instante? No conviene improvisar el inicio. Ese momento define la disposición emocional del otro. Es la cuerda que lanzas al otro lado del abismo para que el otro quiera cruzar. Si no engancha, el puente no se construye, y sin un puente no hay cruce posible. A veces basta con una frase simple que deja al oyente en suspenso. Hoy quiero hablar de algo que no suelo contar en público. O una imagen inesperada. Hace 20 años perdí todo, y no me refiero a lo material. O una pregunta directa que obliga a detenerse. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó sin interrumpirte? Incluso una afirmación absurda, si se sostiene con calma, puede ser poderosa. Convencer a alguien es fácil. Lo difícil es que te preste atención más de 20 segundos. Tienes algo importante que decir, una idea, una experiencia, una verdad que merece ser compartida. Pero antes de que alguien escuche eso, tiene que escucharte a ti. Y eso no ocurre por inercia. Ocurre cuando logras abrir la puerta de la atención. Esa es la función del anzuelo. Esta segunda llave, la del inicio significativo, nos recuerda cuánto puede influir el primer contacto. Una sola frase tiene el poder de capturar un corazón. Un silencio bien ubicado puede generar más expectativa que un centenar de argumentos. Y una imagen nítida, concreta y real es capaz de atravesar incluso las capas más densas del escepticismo. El anzuelo, cuando está bien pensado y sentido,
no es una trampa, es un acto de generosidad. Es decirle al otro, sin decirlo del todo, te veo, y esto es para ti. Y eso, en un mundo de voces que compiten sin escucharse, sigue siendo una forma de magia. Cuando Kennedy miró a la cámara y dijo que hablaba como ciudadano antes de que como candidato, no estaba vendiendo una idea, estaba creando una relación. Y esa es la diferencia entre quien dice algo y quien deja algo en quien lo escucha. Llave 3. La sugestión silenciosa. En 2003, una de las campañas publicitarias más inusuales y eficaces de la historia cambió la imagen de un país entero sin recurrir a estadísticas ni a discursos elaborados. Australia tenía un problema. Millones de británicos la percibían como un destino lejano, exótico, pero también algo salvaje e irrelevante. Los anuncios tradicionales no funcionaban. Ningún dato convencía, hasta que la agencia responsable lanzó un comercial desconcertante por su simpleza. Una mujer en traje de baño de pie frente al mar miraba a la cámara y decía con una sonrisa juguetona: ¿Dónde diablos estás? Te estamos esperando. Nada más. No se explicó la infraestructura, no se habló del crecimiento turístico, no se intentó racionalizar nada. Solo una frase cálida, informal, casi íntima. El resultado fue apabullante. En 2 años Australia rompió sus récords históricos de visitantes británicos. ¿La razón? La campaña no intentó convencer. No exigió, sino que insinuó con simpatía. No explicó por qué ir, sino que despertó una curiosidad desarmante. ¿Y si fuera verdad que allá me esperan? Fue el tipo de mensaje que uno no discute, simplemente siente. Y así, millones respondieron a un llamado que nunca sonó a llamado. Ese es el poder de la sugestión silenciosa. Y esa es también su naturaleza. Invisible pero efectiva. Sutil pero decisiva. Hay personas que entran a una sala y sin hablar captan la atención. No porque griten, sino porque algo en su manera de estar transmite claridad, seguridad o simplemente presencia. Es una atmósfera, no una explicación. Y cuando uno aprende a crear esa atmósfera, puede abrir puertas que se cierran a la lógica, a los argumentos e incluso a las buenas intenciones. La llave de la sugestión silenciosa abre uno de los cerrojos más comunes y profundamente humanos, la desconfianza. Esa distancia emocional que rara vez se nombra, pero que se percibe con claridad en una mirada que se esquiva, una postura corporal rígida, o en un sí que en realidad no significa nada. A diferencia de otros obstáculos, la desconfianza no se enfrenta con argumentos ni se vence con lógica. No se rompe, se diluye. Comienza a ceder de forma casi imperceptible, cuando el otro, sin saber exactamente por qué, empieza a sentirse seguro. Y para provocar esa apertura, no basta con tener algo bien dicho. Hay que saber estar, transmitir una presencia que no presione ni invada, sino que ofrezca espacio, tiempo y respeto. La influencia verdadera no se impone, se permite, y solo ocurre cuando el otro percibe que no tiene que defenderse. Vivimos rodeados de un exceso de palabras, promesas, ofertas, discursos y diagnósticos. En todo momento alguien intenta convencernos de algo. Esa sobreexposición ha convertido a la persuasión en ruido, y como mecanismo de defensa la mayoría de las personas ha desarrollado un reflejo casi automático. Protegerse, desconfiar, levantar una barrera incluso antes de que el otro termine la primera frase. Por eso, esta llave, la de la sugestión silenciosa, resulta tan valiosa. Porque no confronta esa resistencia, no la discute ni la empuja, más bien la rodea con sutileza, la reconoce sin invadirla, y poco a poco la transforma desde otro lugar, desde una energía más baja en volumen, pero más alta en efecto. La sugestión comienza desde el primer momento, antes incluso de hablar, cuando entras en una sala y te sientas, cuando caminas hacia alguien, cuando extiendes la mano o decides no hacerlo. El otro ya está leyendo, sin saberlo, ya está reaccionando.
¿Esta persona me impone algo? ¿Me evalúa? ¿Me quiere manipular? ¿O me ofrece espacio, libertad, margen de pensar por mí mismo? El cuerpo humano está cableado para detectar amenazas o imposiciones, incluso cuando están disfrazadas de buenos modales. Y lo que define esa percepción es tu energía, tono y ritmo. Tu forma de estar más que tu forma de hablar. Hay quienes sostienen que una mirada honesta puede tener más impacto que una presentación entera. Y no se equivocan. La confianza no se genera por la cantidad de datos que acumulamos, ni por la contundencia de nuestros argumentos, sino por algo mucho más sutil, la percepción de que estamos en paz con lo que somos, y que no tenemos la necesidad de impresionar, corregir o arrastrar al otro hacia una posición determinada. Cuando alguien siente eso, cuando percibe que no está siendo juzgado ni conducido, sino simplemente acompañado, se produce un pequeño desplazamiento interno. Una tensión invisible comienza a relajarse, y es entonces en ese punto casi imperceptible donde puede comenzar la verdadera influencia. Esto no significa que uno deba volverse pasivo, ni ocultar sus ideas, ni dejar de tomar la palabra cuando hace falta. Pero sí implica comprender que la manera en la que entras en un vínculo es mucho más determinante que el contenido que traes contigo. Puedes tener razón y aún así ser rechazado, porque si el otro no confía, todo lo que digas será interpretado como una amenaza, un intento de control o un simple ruido más en la lista de intenciones ajenas. Robert Cialdini, en su libro sobre la persuasión, explica que las personas no toman decisiones en frío. Lo hacen desde un estado emocional que se construye incluso antes de que el mensaje comience. Si logras generar una atmósfera de apertura, tu mensaje entra sin fricción. Si llegas con prisa, presión o ansiedad, es probable que rebote. Esa es la lógica invisible de la persuasión verdadera. El mensaje no viaja solo, lo acompaña el aire que lo rodea. Piénsalo así. Cuando una persona se siente observada, juzgada o corregida, deja de escuchar el contenido de tus palabras y comienza a reaccionar a lo que tu voz representa. Ya no importa lo que estás diciendo, sino lo que ella cree que estás queriendo imponer. Por eso muchas de las ideas más potentes no se entregan de forma directa, sino que se siembran con delicadeza. Se sugieren, se insinúan, se ofrecen como quien deja una puerta entreabierta. Cuando el otro siente que la idea le pertenece, que la descubrió o la eligió por cuenta propia, la acoge con naturalidad. Pero si percibe que se le están imponiendo, incluso la mejor propuesta encontrará resistencia. No porque sea incorrecta, sino porque llegó con demasiada fuerza y sin permiso. Esto es especialmente cierto en las relaciones personales. Quien quiere cambiar al otro, y lo dice abiertamente, rara vez lo logra. Pero quien transforma su forma de estar, de escuchar, de responder sin discursos, sin presión, a menudo consigue un cambio más profundo. La sugestión silenciosa es una de las herramientas sutiles que dominan los mejores líderes, terapeutas y maestros. No porque hablen más, sino porque han aprendido a enseñar desde un lugar de coherencia y no desde la autoridad impuesta. Su sola presencia tiene el efecto de abrir espacio. No necesitan alzar la voz ni ocupar todo el aire de la sala. Su lenguaje corporal está calibrado, sus silencios son cómodos, y sus palabras encuentran lugar no porque se impongan, sino porque llegan con naturalidad. Quien sabe manejar esta llave entiende que el impacto no está en lo inmediato, sino en lo duradero. Sabe que no todas las ideas florecen al instante, que muchas necesitan reposo y que el terreno fértil no siempre está a la vista. Por eso, en lugar de presionar, planta con cuidado, deja caer las ideas con la misma delicadeza con la que se deja una semilla en el viento, confiando en que, si la siembra fue respetuosa, tal vez algún día el otro regrese con esa idea transformada en convicción propia. Y aunque no recuerde que fuiste tú quien la insinuó, eso no importa. La verdadera influencia no busca aplausos ni necesita ser reconocida como autoría. Le basta con haber generado un cambio. Llave 4. Negocios y voluntades. A inicios de los años 30,
una mujer de acento suave y modales impecables recorría las calles de Nueva York con una pequeña maleta de cuero. En su interior no llevaba dinero, ni productos llamativos, ni siquiera un folleto corporativo. Solo unos frascos discretos de crema para la piel que ella misma preparaba. Su nombre era Estée Lauder, y en una época en la que las mujeres eran apenas una nota a pie de página en el mundo de los negocios, ella logró hacer que sus productos no solo se vendieran, sino que se desearan. ¿Y cómo lo hacía? No ofrecía descuentos llamativos ni presionaba con promociones urgentes. Tampoco hablaba de porcentajes o márgenes de ganancia. Su estrategia era mucho más simple y al mismo tiempo mucho más efectiva. Se acercaba a cada mujer con calma, le mostraba su producto y le pedía que aplicara una pequeña cantidad sobre la piel. No intentaba convencer con argumentos. Lo que hacía era generar una experiencia directa, sensorial, inmediata. En lugar de hablar sobre lo que su crema podía hacer, permitía que la otra persona lo comprobara por sí misma. Y una vez que lo hacía, se retiraba. No insistía, no perseguía la venta. Dejaba que el deseo surgiera solo, sin forzarlo. Estée Lauder entendía algo que muchos vendedores aún hoy pasan por alto. Vender no es cerrar con insistencia, sino abrir una posibilidad con sutileza y respeto. Esta cuarta llave apunta precisamente a eso, a comprender que las decisiones difíciles, esas que implican comprar, invertir, confiar o recomendar, no se toman únicamente desde la razón. Aunque intentemos justificarlas con lógica, en el fondo responden a una emoción, a una sensación de confianza o desconfianza que nos genera una persona, una propuesta o una situación. Por eso esta llave no está pensada solo para quienes venden productos. Es igual de valiosa para quienes en algún momento necesitan presentar una idea, defender una propuesta, transmitir una imagen profesional, ofrecer un servicio o incluso proyectar lo mejor de sí mismos en una entrevista, una conversación o un encuentro decisivo. Y es justamente en ese punto donde aparece el cerrojo. Vender en cualquiera de sus formas suele despertar una incomodidad silenciosa. El miedo a parecer insistente, el temor al rechazo o la sensación de tener que justificar cada centavo de lo que uno vale. Esa ansiedad, aunque no se exprese en palabras, se nota. El otro, sea un cliente, un jefe, una pareja o un auditorio, la percibe de inmediato. Y cuando eso ocurre se activa un mecanismo automático de defensa. Porque cuando alguien detecta necesidad, desconfianza, y cuando percibe urgencia, levanta barreras. Lo que debería ser un intento de conexión termina sin querer en un tropiezo emocional del que cuesta recuperarse. Robert Cialdini, autor de Influencia, identificó 6 principios universales de persuasión. 2 de ellos son esenciales aquí: la reciprocidad y la escasez. La reciprocidad significa que si yo te doy algo valioso sin exigencia, tú sentirás el impulso de corresponder. Escasez significa que si algo se percibe como único, limitado o exclusivo, se valorará más. Pero lo importante es esto. Estos principios solo funcionan si son auténticos. Si los usas como estrategia manipuladora, se notará. Y si se nota, pierdes. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en la vida real? Pongamos por caso a alguien que quiere ofrecer sus servicios como diseñador gráfico. Si llega a una reunión con un discurso ensayado, mostrando precios y comparándose con la competencia, es probable que el cliente active sus defensas. Pero si empieza mostrando ejemplos reales de lo que ha creado, si pregunta qué está buscando el cliente, si ofrece una idea visual concreta para el caso y si transmite seguridad sin urgencia, el efecto es otro. El cliente siente que está decidiendo, no que lo están empujando. Y eso lo cambia todo. Chris Voss, ex negociador del FBI, explica que la negociación efectiva no se basa en convencer al otro, sino en crear las condiciones para que el otro quiera moverse. Y esas condiciones dependen sobre todo de la escucha. La mayoría de la gente escucha para responder,
pero el que domina esta llave escucha para leer, para detectar lo que el otro no dice, pero muestra, para entender sus miedos, sus deseos y sus tiempos. Una buena venta no empieza con un argumento, empieza con una pregunta. Y a veces ni siquiera es una pregunta verbal. Es una actitud que dice, estoy aquí para ayudarte a decidir lo que realmente quieres. Esa actitud no se finge, se entrena, se cultiva, se afina hasta que se convierte en presencia. Hay una historia menos conocida sobre J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que tiene que ver con esta llave. Antes de que su libro se convirtiera en un fenómeno mundial, fue rechazado por múltiples editoriales. Cuando finalmente consiguió una entrevista con un pequeño editor, no llegó con una gran presentación ni con promesas de éxito. Solo dijo, «Esta historia es importante para mí. Creo que podría serlo para otros niños también». El editor leyó el manuscrito esa noche. Lo que vendió no fue una estrategia, fue una convicción tranquila, una seguridad que no pedía aprobación, pero que invitaba a acompañarla. Es lo que sucede cuando esta llave se usa con soltura. Ya no hablas desde la urgencia de convencer ni desde la ansiedad de probar tu valor. Hablas desde un lugar más sereno, más firme, más claro. El de quien ofrece con autenticidad, sin presión, y esa serenidad, lejos de pasar desapercibida, tiene un efecto magnético. No impacta por lo ruidosa, sino por lo que transmite. Alivio, espacio, confianza. El otro no siente que debe defenderse, ni que está siendo empujado a decidir. Siente que puede explorar, que tiene margen, que está siendo respetado, y solo en ese terreno aparece la posibilidad de una verdadera conexión. Ahora bien, hablar desde la serenidad no significa restarle valor. Vender no es disimular lo que haces bien, ni apagar tu brillo por miedo a parecer arrogante. Es más bien aprender a mostrar con claridad lo que ofreces sin exagerarlo, pero también sin esconderlo detrás de una falsa humildad. Muchas personas con talento real pierden oportunidades no porque les falte capacidad, sino porque no saben o no se atreven a ponerle voz a su valor. Creen que hablar bien de lo que hacen es vanidoso y prefieren que sus logros hablen por sí solos. Pero lo cierto es que lo que no se nombra no se escucha, y lo que no se escucha difícilmente se apoya, se compra o se impulsa. Ponerle voz a lo que haces no es un acto de soberbia, sino de responsabilidad. Si tú no eres capaz de explicar con claridad lo que vales, no puedes esperar que los demás lo adivinen. Las personas no invierten su tiempo, su atención y su confianza en aquello que no comprenden, y eso aplica tanto para productos como para personas. Por eso esta llave también exige claridad, saber decir qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces de una forma distinta. No con grandilocuencia, ni con tono de venta, sino con palabras simples, con calma y con la seguridad tranquila de quien conoce su valor y no necesita adornarlo. En esta llave hay un equilibrio delicado. Dar sin regalar, mostrar sin rogar, ofrecer sin presionar. Es la diferencia entre decir «te necesito» y decir «te propongo algo valioso para ambos». En el primer caso, el otro siente que carga con ansiedad. En el segundo, siente que está frente a una oportunidad. Y sí, hay momentos en los que incluso haciendo todo bien, el otro simplemente no dice que sí. Tal vez porque no es el momento, porque tiene miedo, porque no comprende del todo lo que ofreces, o sencillamente porque no puede. Y eso también forma parte del proceso. Parte del arte de vender y de comunicar en general es saber cuándo retirarse sin resentimiento, cuándo dejar la puerta entreabierta a una sonrisa sincera y cuándo sembrar sin esperar la cosecha inmediata. Las mejores oportunidades suelen volver, pero solo si la última huella que dejaste fue de respeto, no de presión. La cuarta llave no busca cerrar ventanas, sino abrir conversaciones verdaderas. Su objetivo no es acelerar decisiones, sino ayudarte a posicionarte con dignidad, hablar con claridad, escuchar con atención genuina y moverte con una elegancia que no pretende impresionar, sino generar conexión. En los momentos importantes, lo que realmente abre el cofre de una decisión difícil
no suele ser el argumento más brillante, sino un gesto auténtico, el que transmite humanidad, respeto y apertura. Ese gesto que deja en el aire una intención clara. Estoy aquí para construir algo contigo, no para forzarte a aceptar lo mío. Y cuando eso se logra, cuando el otro comprende, conecta y elige desde un lugar genuino, el sí deja de sentirse como una victoria personal y se transforma en lo que realmente importa. Un acuerdo, un paso compartido, una decisión libre, no condicionada ni forzada. Y es justamente ahí donde comienza el verdadero negocio, el encuentro entre dos voluntades que no se empujan, sino que se reconocen y avanzan en la misma dirección. Llave 5. El vocabulario oculto. En la Viena de principios del siglo XX, un joven psicólogo llamado Alfred Adler tomó una decisión silenciosa pero significativa: apartarse de las enseñanzas de su maestro, Sigmund Freud. No lo hizo por desacuerdo frontal ni por desprecio intelectual, sino por algo más sutil y profundo. Adler había empezado a notar que en terapia no solo importaba lo que se decía, sino también cómo se decía. Observaba que ciertas palabras como neurosis, culpa o inocente reprimido, lejos de abrir posibilidades, generaban una reacción defensiva en los pacientes, como si fueran bisturís verbales que tocaban una herida sin cuidado. Entonces decidió experimentar. Comenzó a cambiar el lenguaje, a nombrar de otro modo, a probar palabras menos amenazantes, más accesibles, más humanas. Y descubrió algo poderoso. El lenguaje no solo describe la realidad interna, también puede transformarla. En lugar de trauma, decía historia no comprendida del todo. En lugar de síntoma, usaba estrategia de adaptación. Y notaba que, al cambiar el lenguaje, algo se relajaba en sus pacientes. Las defensas bajaban, las ideas empezaban a moverse. Descubrió, sin llamarlo así todavía, que existía un vocabulario oculto, capaz de abrir puertas internas que las palabras clásicas habían sellado sin querer. Esto mismo ocurre en la vida cotidiana. No basta con tener razón, ni siquiera con hablar con claridad. Las palabras no son vehículos neutros de información, son herramientas emocionales. Y dependiendo de cómo las usemos, pueden ser puentes o cuchillas, suavizar o tensar. Las palabras que elegimos en una conversación son a menudo más importantes que el contenido mismo. No se trata solo de lo que queremos decir, sino de lo que el otro puede o está dispuesto a escuchar. Una idea valiosa, expresada con vocabulario árido, técnico o insensible, puede generar rechazo incluso a quienes estaban de acuerdo con nosotros. En cambio, una idea difícil, pero dicha con imágenes, pausas y términos bien escogidos, puede abrir una mente cerrada sin que lo note. Esta llave no busca embellecer el discurso, sino afinarlo emocionalmente. Hablar con precisión emocional significa elegir palabras que no solo informan, sino que generan una resonancia interna. Las palabras no son meros sonidos, funcionan como señales afectivas que activan algo en quien escucha. El impacto no proviene solo del contenido, sino de cómo este contenido es percibido por el cuerpo y la sensibilidad del otro. Muchos caen en la trampa de la palabra funcional. En las organizaciones, por ejemplo, se habla de indicadores, procesos, rendimiento, eficiencia. Y está bien, pero cuando una persona atraviesa una pérdida o una crisis, ese lenguaje técnico no sirve. Decirle a alguien que ha fallado en el desempeño puede sonar profesional, pero en el fondo estás diciendo, no vales. Mientras que decirle, quizá esta forma de trabajo no refleja lo mejor que sabes hacer, abre la posibilidad de mejora sin castigo. El mensaje es similar, pero el impacto es opuesto. Las metáforas, las comparaciones y los verbos de posibilidad podríamos, quizá, te imaginas si, son parte del vocabulario oculto que desbloquea la imaginación y la receptividad del otro. No es lo mismo decir, eres muy impulsivo, que decir, pareces tener una energía que se adelanta a tus decisiones. No es lo mismo decir, estás malgastando tu tiempo, que decir, ¿has pensado en cuánto podrías crear si usaras esa energía de otro modo? Quienes realmente saben comunicarse,
ya sea en una sesión de terapia, frente a un aula, en una reunión de trabajo o en una conversación íntima, no se limitan a expresar lo que desean decir, sino que adaptan su mensaje a lo que el otro está en condiciones de recibir. Ajustan sus palabras, reformulan sus ideas, afinan el tono, no por inseguridad ni por concesión, sino por una forma de respeto más profunda. Porque entienden que el lenguaje no pertenece solo a quien lo emite, sino también y sobre todo a quien lo recibe. Y en esa comprensión la comunicación deja de ser un acto de descarga y se convierte en un verdadero encuentro. Esto no quiere decir que debamos andar con miedo a cada palabra, tampoco que debamos convertirnos en traductores eternos del otro. Pero sí quiere decir que si de verdad queremos influir, inspirar o transformar, debemos prestar más atención al material con el que construimos nuestras frases. En este punto suele aparecer un contraargumento habitual. ¿No existe el riesgo de caer en lo políticamente correcto o en un lenguaje tan endulcorado que termina disfrazando la verdad? Y sí, ese riesgo existe. Como cualquier herramienta poderosa, el vocabulario emocional también puede usarse mal, para evitar el conflicto, para esquivar lo incómodo o para maquillar lo que debería decirse con claridad. Pero esa es una desviación, no el objetivo. El lenguaje consciente no pretende suavizar por cobardía ni diluir lo importante. Al contrario, es permitir que incluso lo difícil pueda ser escuchado sin que el otro se ponga a la defensiva. No es una forma de evadir, sino de decir con mayor precisión sin perder humanidad en el intento. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la literatura. El escritor japonés Haruki Murakami evita describir las emociones con términos clínicos o abstractos. En lugar de eso, recurre a imágenes cargadas de sensibilidad y precisión. Escribe, por ejemplo, sobre un silencio que crecía como la sombra de una nube, o una tristeza que se colaba como el agua por debajo de una puerta. ¿Y por qué esas descripciones conectan de forma tan inmediata? No explican la emoción, la evocan. No te dicen qué deberías sentir, sino que te permiten sentirlo. La imagen sustituye el análisis y en esa sustitución, la emoción se vuelve tangible. En el otro extremo, las frases rígidas, las expresiones de juicio o las palabras absolutas cierran la conversación antes de que empiece. Tienes que entenderlo. Lo que pasa es que no escuchas. Yo ya te lo dije. Son frases que disparan alarmas. Lo que sigue después de ellas ya no importa, porque el otro dejó de escuchar. Y esto nos lleva al aspecto más íntimo de esta llave. El lenguaje que usamos con nosotros mismos, la manera en que nos hablamos cada día, en silencio o en voz baja, moldea mucho más que nuestro estado de ánimo. En muchas ocasiones no es la realidad lo que nos agobia, sino la forma en la que nombramos. Decir, soy un desastre, no solo refuerza el malestar, sino que encierra la posibilidad de cambio. En cambio, decir, este no salió como esperaba, pero puedo aprender de ello, abre un espacio interno donde es posible corregir sin castigarse, avanzar sin anularse. Las palabras que elegimos no se limitan a describir lo que vivimos. Configuran la forma en que lo entendemos, lo enfrentamos y lo habitamos. Por eso, esta llave no se trata solo de lo interpersonal. Se trata también de cómo te diriges a ti mismo, cuando fracasas, cuando te equivocas, cuando dudas. Si usas un vocabulario de castigo, tu cerebro responde por inhibición. Si usas una exploración, responde con motivación. Las palabras son literalmente códigos que activan rutas diferentes en tu mente. Neurocientíficos y expertos en comunicación han demostrado que el cerebro humano responde con mayor intensidad a las metáforas y al lenguaje cargado de sensaciones físicas. Palabras como liviano, áspero, frío o brillante no solo se comprenden intelectualmente, se experimentan, activando regiones cerebrales vinculadas a la percepción y la emoción. Y es justamente esa dimensión sensorial, cuando se da en el contexto de una conversación significativa, la que marca la diferencia entre un mensaje que se desvanece al poco tiempo y uno que deja huella profunda. Esta llave nos invita en el fondo a asumir el lenguaje como un oficio que se perfecciona con práctica, atención y sensibilidad. Al tratar las palabras como herramientas vivas,
probarlas, ajustarlas, equivocarnos y volver a empezar, nos recuerda que cada conversación no es solo un intercambio de ideas, sino también una construcción emocional en la que cada frase puede convertirse en un puente o en una trinchera, en un muro que bloquea o en una ventana que abre. Y que la diferencia muchas veces está en cómo decimos lo que decimos. Y sobre todo nos recuerda que hay muchas ideas importantes esperando ser escuchadas. No solo lo han sido simplemente porque han sido maldichas. Que no es necesario cambiar lo que pensamos, sino encontrar cómo decirlo de forma que el otro no necesite protegerse para entenderlo. A veces, la única diferencia entre quien logra convencer y quien no está en el contenido ni en la intención, sino en algo mucho más simple y decisivo. Haber encontrado la palabra justa que abrió la cerradura. Y eso, lejos de ser un talento innato, es una práctica. Una forma de mirar al otro no como un obstáculo que hay que vencer, sino como un universo que merece ser comprendido con respeto. Esa es, en esencia, la lógica del vocabulario oculto. No hace falta inventar frases brillantes ni adornar lo dicho, sino encontrar las palabras justas para nombrar aquello que aún no ha sido comprendido con claridad. Más que buscar un impacto inmediato, se trata de traducir con cuidado lo importante, de sacar a la luz lo que se podría perderse entre el ruido. El objetivo no es impresionar, sino tender un hilo auténtico entre lo que uno quiere expresar y lo que el otro puede realmente recibir. A veces, solo a veces, pero de forma decisiva, una palabra precisa, dicha desde un lugar verdadero, es suficiente para abrir una puerta que ni los mejores argumentos lograron mover. Llave 6. Pasión, no volumen. Hay personas que pueden hablar durante minutos, llenar el aire de palabras, datos y entusiasmo, y sin embargo no dejar rastro. Y hay otras que, con apenas unas frases titubeantes, logran quedarse en uno para siempre. No es cuestión de volumen ni de duración, ni siquiera de técnica. La diferencia verdadera la marca la pasión, pero no cualquier tipo de pasión, aquella que nace de una experiencia vívida que se ha encarnado, que no se impone con gritos ni con artificios, sino que se sostiene con verdad. Es la pasión que no necesita demostrar, porque se percibe. No impresiona desde afuera, sino que transmite desde adentro. En 1992, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, un hombre delgado, de rostro sereno y voz pausada, subió al estrado con la misma sobriedad con la que, durante décadas, había abordado las palabras escritas. Era Octavio Paz, poeta, ensayista, diplomático y una de las mentes más lúcidas y complejas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. No fue su tono lo que llamó la atención, ni el uso de grandes metáforas o gestos enfáticos propios de los grandes escenarios. Al contrario, su discurso se sostuvo en la sobriedad, en la claridad y en una serenidad que parecía contener décadas de pensamiento. Esa misma calma, lejos de apagar el momento, lo intensificó. A medida que hablaba, el auditorio fue cayendo en un silencio denso y atento, incluso entre quienes nunca habían leído una sola línea de su obra. En un momento del discurso, Paz afirmó: «Toda cultura es una tentativa por descubrir el sentido de la vida, por hacerlo visible y tangible». Y esa frase, dicha sin alardes, fue suficiente para encender algo en la sala. Cuando las palabras brotan con una convicción verdadera, no necesitan ser elevadas para ser escuchadas. Basta que estén bien asentadas en quien las pronuncia. La fuerza de su intervención no estaba en el volumen ni en el énfasis, sino en una calma firme, propia de quien ha pensado lo suficiente como para no necesitar adornos. Lo que conmovía no era tanto el tono ni el estilo, sino la presencia. Esa manera silenciosa de sostener lo que se dice cuando cada frase ha sido interiorizada antes de ser pronunciada. Paz no ofrecía un discurso, mostraba una manera de estar en el mundo, una relación ética con el lenguaje y con el pensamiento. Nada sonaba aprendido, todo parecía descubierto en ese mismo instante. Y en ese equilibrio entre contención y profundidad, entre sobriedad y verdad, radicaba la fuerza que mantuvo en silencio a toda la sala.
Eso es pasión. No la que grita, ni la que golpea la mesa, ni la que recurre a gestos desbordados, como si el movimiento en sí garantizara verdad. La pasión real no necesita este tipo de demostraciones. Es algo más sutil, más profundo y más difícil de fingir. Es encenderse por dentro y dejar que el otro lo perciba, no porque lo subrayes, sino porque tu manera de hablar, tu forma de estar y tu lenguaje entero transmiten que lo que dices ha sido vivido. Es hablar desde la cicatriz, no desde la teoría. Es tener un estilo propio que no busca impresionar, sino sostener con claridad una manera de ver el mundo. Y para eso hace falta algo más que emoción. Hace falta un lenguaje afinado, un discurso coherente, una voz que no tiemble por inseguridad ni se infle por necesidad de aprobación. Pero cuando el mensaje nace de una experiencia auténtica, de algo que uno realmente ha atravesado, no necesita adornos. Tiene peso, tiene forma, tiene dirección, incluso en silencio se siente. Esta sexta llave no se trata de ayudarte a parecer más convincente. No busca que proyectes seguridad artificial. Lo que propone es algo más difícil, pero más valioso, que seas más verdadero. Hoy en medio de tanto ruido la gente no quiere más volumen, quiere más verdad, quiere percibir que lo que escucha ha sido interiorizado, y para eso hace falta más que voz, hace falta una voz que venga de un lugar claro. La pasión de la que hablamos aquí no tiene nada de teatral, no busca impresionar ni elevar el tono para llamar la atención. Es una forma de fuego narrativo, una energía interna que no arde para exhibirse, sino que calienta el espacio compartido, que no avanza con estruendo pero deja huella. Es un ardor contenido que no necesita imponerse, porque su fuerza está en otra parte, en bajar la guardia, en hablar sin defensas, en dejar que lo verdadero se diga sin adornos ni escudos. Esa es la pasión que conmueve, lo que no busca protagonismo pero se queda. Ahora bien, ¿cómo se diferencia la pasión verdadera del entusiasmo artificial? Por su origen. La pasión verdadera nace de una cicatriz, no de un guión. Quien habla con pasión suele haber pasado por algo. Suele estar tocando algo que lo transforma incluso mientras lo dice. Y eso se nota, no se puede fingir. Uno de los errores más frecuentes en la comunicación actual, especialmente en redes sociales, campañas de marketing, discursos públicos o entrevistas laborales, es confundir emoción con volumen. Se cree que hablar más fuerte implica mayor convicción, que un tono exaltado garantiza atención, que agitar las palabras sirve para mover al otro. Pero suele ocurrir lo contrario. Cuanto más alto el volumen, más se activa la resistencia. La indiferencia no se rompe con estruendo, se refuerza. Y en un mundo saturado de estímulos, lo que realmente capta la atención no es lo que irrumpe, sino lo que tiene sentido, una pausa y verdad. A veces una voz baja pero firme dice mucho más. Y lo que realmente impacta no es lo que se adorna, sino lo que nace desde el centro. Desde ese lugar íntimo donde no hace falta demostrar nada, porque lo que se dice ya está cargado de sentido. Una historia breve, contada desde una herida verdadera, puede conmover mucho más que una presentación repleta de datos. Un silencio bien sostenido puede dejar más huella que 3 minutos de estadísticas cuidadosamente ensayadas. Porque la pasión auténtica no necesita justificarse ni defenderse. Basta con mostrarla tal como es, sin filtros ni exageraciones. Y cuando eso ocurre, el mensaje encuentra su fuerza en lo más simple. Hablar desde ese lugar exige algo incómodo. Bajar las defensas, soltar el personaje, dejar al guión a un lado. Y eso naturalmente da miedo. Exponerse no es fácil, especialmente cuando lo que se pone en juego no es solo una idea, sino una experiencia vivida, algo íntimo. Defender una postura puede ser más cómodo que revelar una parte de uno mismo. Sin embargo, la fuerza del mensaje nace precisamente de esa vulnerabilidad asumida con dignidad, del riesgo de soltar el control sobre el efecto y centrarse en decir lo que realmente importa. Ahí se encuentra la diferencia entre quien transmite algo con profundidad y quien lo informa. Solo cuando se habla desde el lugar genuino, las palabras alcanzan su verdadero poder. No hablamos aquí de improvisar sin preparación.
Hablar con pasión no es dejarse llevar por la emoción sin rumbo, es preparar con rigor, pero entregar con alma. Es tener estructura, pero también algo que mueva por dentro. Es saber de qué se quiere hablar, pero estar dispuesto a que lo dicho te afecte también. Quienes inspiran no son solo los que lo saben todo, son los que tienen algo ardiendo por dentro, algo que no pueden decir, algo que les importa más que la imagen que dan. Vivimos una paradoja difícil de ignorar. Jamás existieron tantos medios para hablar y al mismo tiempo tan poca conexión con la gente que realmente tiene peso. El exceso de canales no ha traído más profundidad, sino una sobreexposición de discursos vacíos. Se habla mucho, se publican frases pulidas, se comparte contenido brillante en apariencia, pero muchas veces carente de sustancia. Las palabras circulan sin haber pasado por la experiencia ni por la reflexión. Se sube el volumen, se multiplican los mensajes, y aún así cuesta que el otro escuche. El problema no está en la cantidad, sino en el origen. Quien oye más que argumentos busca algo real, y solo se abre cuando percibe que lo dicho proviene de un lugar honesto, vivido sin postura. Esta llave entonces no se entrena frente al espejo, se entrena viviendo, reflexionando, nombrando lo que nos importa, escribiendo con honestidad, preguntándonos, ¿qué de lo que tengo para decir me toca de verdad? ¿Qué parte de esto me representa, me compromete, me revela? Y cuando encuentres eso que de verdad te importa, no lo grites. Protégelo. Exprésalo con calma, con la intensidad contenida de las brasas, no con el estruendo de las llamaradas. La pasión auténtica no busca escenario ni necesita aplausos. No se alimenta del espectáculo, sino de la raíz que le da sentido. En contextos de educación, por ejemplo, hay profesores que llenan pizarras enteras y no dejan huella, y otros que con una frase cambian la vida de un alumno. La diferencia no está en el contenido, está en cómo el contenido fue vivido por quien lo transmite. Un docente apasionado no necesita levantar la voz, solo necesita compartir desde la verdad de su experiencia, lo mismo que el mundo de las organizaciones. Hay líderes que hacen representaciones espectaculares, que nadie recuerda. Y hay otros que, en una reunión informal, con voz serena y mirada firme, inspiran a un equipo entero. La diferencia está en que unos hablan por obligación y otros desde la conexión con lo que hacen. En la vida cotidiana también se nota. Hay quienes cuentan una anécdota y se arrastran a su mundo, y otros que, pese al detalle, no logran conectar. La diferencia no está en lo que dicen, sino desde dónde lo dicen. Unos buscan impresionar y otros simplemente comparten. Hablar desde la pasión no garantiza que todos escuchen, pero sí que quienes escuchen no olviden. No por las palabras, sino por lo que dejaste entre líneas. Algo de tu fuego queda en el aire, y eso permanece más que cualquier argumento. Si sientes que tu mensaje no llega, no subas el volumen. Baja el corazón. Pregúntate qué parte de lo que vas a decir te transforma a ti, y habla desde ahí, sin adornos, sin urgencia, sin miedo. Si hay verdad en tus palabras, el otro lo sentirá, aunque no lo diga. La indiferencia no se rompe con impacto, se derrite con presencia, como el sol que no hace ruido, pero lo transforma todo. Esa es la pasión que abre. Lo que no compite, no empuja, no se dispone. Solo arde, y al hacerlo, invita a arder también. Llave 7. Lo que sienten, no lo piensan. Durante una de las etapas más frágiles de la transición política en Sudáfrica, cuando el país aún pendía de un hilo entre el rencor y la esperanza, Nelson Mandela se levantó y estrechó la mano de su antiguo carcelero. Aquello no obedecía a una estrategia ni a un gesto calculado para la prensa. Tampoco hubo discurso ni consignas ensayadas. Fue un acto sencillo y contundente que dijo más que cualquier palabra. Una muestra silenciosa de reconciliación. Ese apretón de manos, tan humano como improbable, fue leído por millones como una señal de que el perdón podía ser algo más que una ingenuidad. Una posibilidad real. En lugar de buscar convencer con ideas, conectó desde algo más profundo, y lo logró.
El impacto no estuvo en lo dicho, sino en lo que se permitió sentir. Desde entonces, cientos de analistas intentaron explicar ese momento. Lo desmontaron, lo interpretaron, lo cargaron de contenido ideológico. Pero la verdad es que la potencia de aquel acto no requería explicación. Era una emoción transmitida sin intermediarios. Lo que se vivió en esa imagen, el ex prisionero ofreciendo dignidad al ex opresor, se sintió como un golpe suave en el alma colectiva de un país. Y ese es el punto de esta llave. Hay puertas que solo se abren desde lo emocional. Por muy elaborados que sean nuestros argumentos, por más hechos que tengamos a favor, si aquello que decimos no toca algo más profundo, el otro permanece inmóvil. Muchas veces insistimos en hablar a la cabeza del otro cuando lo que está cerrado es el corazón. Y como la lógica no entra, redoblamos los datos, reforzamos las razones, corregimos, explicamos, insistimos, pero nada ocurre. Porque no es un asunto de comprensión, es un asunto de disposición emocional. Y si no entendemos eso, seguimos empujando donde ya no hay puerta. O peor aún, donde la puerta solo se abre desde dentro. La séptima llave es por eso la más delicada. No funciona a través del discurso, sino a través de la resonancia emocional. En lugar de conducir, invita a caminar junto al otro hasta que algo interno lo impulse a avanzar. Ese impulso nace menos de una idea racional que de una vibración profunda, de esas que se sienten antes de poder explicarse, lejos de ser un gesto romántico o ingenuo. Esta dinámica encuentra respaldo en la propia neurociencia, que ha demostrado cómo las emociones movilizan más que cualquier argumento lógico. Las investigaciones más recientes en neurocognición confirman que toda decisión humana está influida, y muchas veces determinada, por el sistema límbico, es decir, por el centro emocional del cerebro. Incluso las decisiones más racionales, qué casa comprar, qué carrera elegir, en qué invertir, están atravesadas por sentimientos. Confianza, miedo, deseo, vergüenza, entusiasmo. Y si no se activan esos estados, la decisión no ocurre. Puede que el otro diga, lo pensaré, lo analizaré o lo revisaré. Esto implica una gran responsabilidad para quienes quieren persuadir, liderar, inspirar o transformar. Ya no basta con tener una buena causa. Hay que conectarla con una emoción concreta. Hay que traducir la idea en una experiencia sentida. Y para eso las técnicas no son complicadas, pero requieren conciencia y tacto. La primera llave es el relato. Contar una historia sigue siendo una de las formas más poderosas de activar la emoción en quien escucha. Pero no cualquier narración cumple ese propósito. No se trata de hazañas grandilocuentes ni de anécdotas perfectamente pulidas. Lo que realmente conmueve es una historia breve, humana, con un conflicto genuino y una transformación que haya dejado huella. Las emociones no atraviesan superficies lisas, se filtran por las grietas. Una historia auténtica despierta recuerdos, activa la identificación y permite que el otro no solo escuche, sino que se vea reflejado. Y en ese reflejo íntimo, silencioso, empieza el verdadero movimiento interior. La segunda es el tono. No en el sentido de tener una voz bonita, sino de saber darle ritmo emocional a lo que decimos. Una frase dicha con urgencia no provoca lo mismo que una dicha con calma. Una palabra cargada de pausa pesa más. Una expresión nacida de una respiración consciente tiene otra música. El tono crea la atmósfera emocional, y si la atmósfera no es la adecuada, el mensaje no entra. La tercera llave es el silencio. Ese espacio aparentemente vacío donde todo parece detenerse, y sin embargo algo profundo comienza a gestarse. Un silencio bien sostenido tiene un impacto emocional inmenso. Ofrece al otro la oportunidad de procesar, sostener lo vivido, de responder desde un lugar más honesto. Lejos de ser un vacío incómodo, el silencio es un puente invisible. Se cultiva, se ensaya, se afina como se afinan los silencios entre notas en una melodía. En ese intervalo, muchas veces, el otro empieza a sentir aquello que aún no había emergido. Pero aquí viene el gran dilema. ¿Cómo hablar desde la emoción sin manipular?
cómo provocar sin forzar. La clave está en no usar la emoción como un fin, sino como un canal. Cuando alguien llora por lo que decimos, o ríe o se conmueve, no debería ser porque lo diseñamos fríamente, sino porque hablamos desde un lugar que también nos mueve. Uno que puede provocar lo que no está dispuesto a sentir. Y cuando uno dice algo que le duele, que le importa, que lo toca, el otro lo nota. Lo que sienten, no lo que piensan. Esa es la consigna. No porque lo pensado no tenga valor, sino porque el pensamiento es el suelo, la emoción, la semilla. Si solo apelamos al suelo, el terreno queda fértil, pero estéril. Si colocamos la semilla, un relato, una imagen, una frase que pincha por dentro, entonces puede brotar algo. Hay personas que tienen un talento natural para esto, pero también es algo que se aprende. Se puede practicar, se puede entrenar. A veces es cuestión de recordar cómo hablaríamos si estuviéramos solos con alguien a quien queremos, o cómo le hablaríamos a nuestro yo desde hace 10 años, cuando no sabíamos lo que hoy sabemos. Ese tipo de lenguaje tiene una carga emocional sincera. En los talleres de oratoria emocional que he dictado, suelo hacer un ejercicio sencillo. Le pido a cada participante que cuente una historia personal, que no se haya preparado, relacionada con un momento de decisión. Luego le pido que repita la historia pero bajando el tono, mirando a alguien en específico y diciendo la historia como si fuera una confesión, no una exposición. El resultado es inmediato. La gente se conmueve, porque ya no están dando un mensaje, están mostrando el mensaje, y eso genera una verdad que nadie puede refutar. Y sí, también hay riesgo. Hablar desde la emoción implica exponerse, aceptar que no puede quebrarse, quedarse sin palabras o decir algo inesperado. Pero en ese temblor habita la verdad. La fuerza del mensaje no está en la perfección, sino en la presencia. Lo que conmueve no es la elocuencia, sino la autenticidad. El otro busca señales vivas, no frases impecables. Quiere sentir que lo que se dice nace de una experiencia real, de algo que arde por dentro. Por otro lado, conviene recordar que muchas veces el otro no permanece inmóvil por falta de recursos, sino por una ausencia de energía emocional. Por eso esta llave no se confunde con sentimentalismo. Se trata de una activación emocional consciente, precisa. Es encontrar la tecla justa que desbloquea una decisión, que despierta una motivación dormida, que abre un espacio interior donde antes solo había resistencia. Pensemos, por ejemplo, en quienes trabajan en el campo humanitario. Pueden presentar cifras devastadoras. Miles de personas desplazadas, hambrunas, catástrofes. Pero esas cifras, aunque reales, muchas veces no mueven nada. Lo que realmente conecta es la historia de un niño, de una mujer, de un rostro. Cuando esa historia se cuenta bien, con respeto, con emoción, el que escucha se ve implicado. Ya no es un dato, es una experiencia. Eso es precisamente lo que busca esta llave. Convertir lo abstracto en una experiencia emocional tangible. Llevar la idea al corazón, darle cuerpo y pulso. Que el otro se descubre diciendo, eso me pasa, eso también me dolió, eso me transformó. En ese reconocimiento íntimo casi involuntario nace la verdadera disposición. Surge el impulso de moverse, de actuar, de elegir con sentido. Lo que se siente no se piensa. No porque pensar esté mal, sino porque sentir es lo que activa. Cuando esta llave encuentra su forma, el otro no suele decir, me convenciste. Más bien surge algo distinto. Me hiciste pensar en algo que tenía guardado. O incluso, no sé por qué, pero algo me tocó. Ese tipo de reacción, aunque no siempre sea inmediata, marca una diferencia real. Lo que se piensa puede olvidarse con el tiempo, pero lo que se siente permanece. Por eso esta séptima llave no se apoya en la fuerza, sino en la ternura, en el riesgo de abrirse, en la valentía de mostrar tal cual uno es. Solo desde lo humano se puede tocar lo humano, y solo lo vivido tiene la capacidad de despertar vida en el otro. Y cuando eso sucede, cuando alguien se anima a expresar lo que siente en lugar de limitarse a lo que piensa, se abre una puerta donde antes solo había un muro.
Por ese umbral cruza algo que ningún argumento lograría forzar. Una transformación auténtica, un cambio que surge desde adentro, impulsado por la emoción y sostenido por la verdad de lo vivido. Y eso, aunque no lo parezca, es lo que el otro estaba esperando desde el principio. Llave 8. La puerta que se abre sola. Hay una escena profundamente conmovedora en la historia de esta enseñanza. La de un alumno que años después de haber sido considerado problemático, regresa a buscar a su antiguo profesor. No vuelve por remordimiento ni por obligación. Llega transformado con otra mirada, otro cuerpo, otra voz. Y dice: «Ahora entiendo lo que intentabas decirme». Esa frase, sencilla en apariencia, condensa la esencia de esta octava llave. El cambio que vivió no fue resultado de imposiciones ni amenazas, ni de una revelación repentina. Algo se desbloqueó en su interior en el momento justo, y ese momento no fue elegido por el maestro, sino por el propio alumno. La transformación no fue fruto de un discurso brillante, sino de una siembra constante y del respeto a un proceso ajeno. Esta es la última de las llaves, y quizá también la más exigente. A lo largo de este recorrido hablamos de calibrar, emocionar, narrar, sembrar, persuadir, conectar, entusiasmar. Pero hay un punto, especialmente en el arte de influir con profundidad, en el que las palabras ya no suman. En ese punto, lo que hace falta no es intervenir más, sino hacerse a un lado para que el otro respire. Ese gesto silencioso es la cima de la influencia madura, la que inspira desde el respeto, sin forzar. La verdadera inspiración se transmite con el ejemplo. Cuando alguien está profundamente convencido de algo, no necesita proclamarlo. Lo vive, y cuando sabe contarlo sin adornos, con sinceridad, se convierte en faro. Porque el ser humano admira la claridad. Admira a quien tiene una visión concreta, no como idea abstracta, sino como camino recorrido. Aquella persona que transforma su sueño en pasos visibles, en actos cotidianos, en elecciones firmes, genera una influencia que da lugar y abre paso al otro. Pero esa coherencia exige una honestidad radical. Los objetivos no bastan si no se traducen en prácticas. El entusiasmo pierde fuerza si no se sostiene en lo real. La persona que inspira no es la que mejor se expresa, sino la que encarna lo que expresa. Esa es la puerta que se abre sin esfuerzo, la que se abre porque el otro quiere entrar, sin presión ni empujón. En realidad lo que buscamos está en quienes viven con dirección, en quienes tienen sueños y también mapas, que no solo declaran propósitos, sino que convierten en calendarios, en rutinas y en actitudes visibles. Esa clase de personas no pide obediencia ni fe a ciegas. Invita al compromiso compartido, propone un movimiento que se sostiene desde el ejemplo y no desde el ego. La puerta que se abre sola es la del reconocimiento libre. Ese instante en que el otro dice: «No me forzaste, pero me hiciste pensar». O mejor aún: «Nadie me empujó, pero sentí que debía avanzar». En esa revelación personal ocurre algo transformador. El aprendizaje se vuelve propio y por eso se vuelve poderoso. Contar historias con verdad es una de las formas más eficaces de activar la llave. Historias que no adoctrinan, que no buscan moraleja, sino que se ofrecen como lo que son, fragmentos de experiencia humana, con aristas, con errores, con dudas. Historias que no pretenden impresionar, sino tender puentes. Cuando uno escucha algo que se reconoce como real, no se siente guiado, se siente acompañado. Y ese es el espacio ideal para que surja la apertura. Recuerdo el testimonio de una mujer en una charla sobre emprendimiento. Contaba como fracaso 3 veces antes de que su proyecto comenzara a funcionar. Relataba esos tropiezos con una mezcla de humor y lucidez, sin esconder la frustración, pero tampoco magnificándola. Cuando habló de su éxito actual, lo hizo sin celebraciones vacías. Lo que inspiraba no era el logro, sino el reconocimiento. Y su forma de compartirlo, sin dudar, causaba admiración. Despertaba respeto genuino. Nadie salió de esa sala diciendo:
es una genia. Todos salieron preguntándose, ¿y yo de qué soy capaz? Esa es la diferencia esencial. La influencia madura no lleva de la mano. Se limita a mostrar caminos posibles y confiar en que cada uno sabrá elegir el suyo. Mueve sin manipular, impacta sin invadir y sobre todo espera sin exigir. Esta llave también te enseña a soltar, a retirarse a tiempo, a aceptar que no todo debe ocurrir frente a nuestros ojos para que tenga valor. Hay siembras que tardan, y algunas solo florecen cuando ya no estamos. He visto padres creer que fracasaron porque su hijo adolescente los ignoraba. 10 años más tarde, ese mismo hijo repetía con orgullo frases que había escuchado una y otra vez. También he conocido maestros que durante años creyeron que sus palabras se perdían en el aula. Y sin embargo, 2 décadas después, un exalumno regresaba con los ojos llenos de emoción para decir: «Usted cambió mi forma de mirar el mundo». La puerta que parecía cerrada finalmente se abrió. Esta es la llave de la paciencia, de la humildad, de la confianza en el proceso ajeno. Y en una época que idolatra la rapidez, la respuesta inmediata y el impacto medible, esta forma de influir se vuelve un acto de rebeldía. Una manera silenciosa de decir: confío en lo que doy, sin necesidad de controlarlo. Encontrará su camino. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo intuyes. Muchas veces influir no requiere decir más, sino decir mejor, o incluso callar a tiempo. La ausencia de palabras solo se vuelve poderosa cuando ha sido precedida por una presencia clara, honesta, coherente, entusiasta, pero jamás invasiva. Y entonces, un día cualquiera, el otro decide moverse. Lo hace sin que se lo pidan. Tal vez algo en su historia despertó una fibra dormida. Quizás tu serenidad le mostró que hay otras formas de habitar el mundo. Y en ese silencio compartido comprendió por sí mismo que era posible. Ese día la puerta se abre sola, y lo único que queda es sonreír y hacerse a un lado, dejando que el otro entre por voluntad propia. Influir no es tomar al otro por la mano, sino señalar el sendero con claridad y confiar en que cuando llegue el momento encontrará el impulso para caminarlo. Esa es la madurez serena de quien ha comprendido que el verdadero impacto no se impone, se ofrece. Epílogo. Cuando la puerta ya estaba abierta. Hace unos años, en una mudanza, encontré en el fondo de una caja una vieja mochila que usaba cuando daba clases de oratoria en universidades. Dentro había cosas que a primera vista no parecía gran cosa. Una libreta medio rota con frases subrayadas, un lápiz mordido, una piedra volcánica que alguien me regaló después de una charla en Quito, y un llavero con forma de micrófono. Nada extraordinario, pero al mirar esos objetos juntos, entendí algo que no había pensado con claridad hasta ese momento. Todos esos cachivaches habían sido herramientas, no para dar clases mejores, sino para conectar con las personas. El llavero, por ejemplo, me lo ponía en el bolsillo cuando tenía que enfrentar a grupos difíciles. No me daba poderes, pero me recordaba que la voz, como el metal, se moldea, y trabaja y se templa. La piedra volcánica me hacía pensar en el silencio que necesita una historia antes de contarla. Y el lápiz, bueno, ese me recordaba que siempre, incluso cuando uno cree que ya tiene todo dicho, hay algo más por escribir. Pensé entonces en los ingenieros. Nadie espera que un ingeniero construya un puente con las manos desnudas. Usa planos, cálculos, sensores y materiales. Lo mismo con un chef. Cuchillos, sartenes, fuego. Un músico necesita partituras, un oído entrenado. Pero los que hablamos, los que tratamos de persuadir, de motivar, de comunicar algo más, muchas veces creemos que basta con abrir la boca, como si la palabra viniera calibrada desde la fábrica. Y sin embargo, no es tan simple. Hablar y persuadir también exige herramientas. Algunas de ellas son invisibles. No se compran ni se anuncian, pero están ahí. Viven en nuestras pausas, en las historias que elegimos contar, en el tono con el que decimos que importa. Se manifiestan en la forma en que escuchamos, en esa manera precisa de quedarnos en silencio justo cuando el otro no busca consejos,
sino espacio. No me gustan mucho las metáforas grandilocuentes. Ya sabes, esas que hablan de cambiar tu vida con un solo paso o transformar el mundo con tus palabras. Me suenan a frases de camisetas baratas o de cuentas de Instagram que venden motivación como si fuera yogur vencido. Pero sí creo que hay algo verdadero y bastante más concreto en pensar que la comunicación es un arte que se puede aprender, que no nacemos con ella puesta y que podemos mejorarla y fortalecerla. He conocido a personas que nunca leyeron a Cicerón ni a Carnegie, pero que sabían cómo hablarle a un corazón cansado. También he escuchado a gente con doctorados que no podían convencer ni a su perro de cruzar la calle. A lo largo de este libro hemos recorrido 8 llaves. Algunas abren las puertas del ego, otras las de la atención, otras las del miedo a cambiar, la de la indiferencia o la de la lógica que no alcanza. Todas ellas tienen algo en común: trabajar mejor cuando se usan con humildad. Nadie escucha a quien solo quiere lucirse y nadie abre su mente porque le griten. A estas alturas, es posible que pienses: muy bonito todo, pero ¿sirve en el mundo real? Y mi respuesta es sí. Sirve más que cualquier estrategia de venta. Sirve porque lo que mueve al mundo no son las fórmulas, sino las personas que saben conectar con otras personas. Y para eso se necesita todo lo que está aquí: empatía, intención, vocación, narrativa y claridad emocional. Hay algo más que he aprendido. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir mucho más de lo que les dijiste. Y esa sensación que no se puede fingir es lo que queda. Uno no se enamora del mejor argumento, sino de lo que esas palabras le hicieron imaginar, recordar o sentir. Si pudiera dejarte una idea al final, y no un consejo porque este libro no busca indicarte qué hacer, sino mostrarte posibles caminos, sería esta: vive de forma coherente con lo que dices. Cuida la manera en que habitas el mundo, porque desde ahí nace tu verdadera influencia. Cuando tus decisiones reflejan tus valores, cuando tus sueños no son solo ideas sino prácticas diarias, cuando lo que proyectas no contradice lo que sostienes en silencio, entonces no hace falta convencer a nadie. Tu vida empieza a hablar por ti. Las personas no siguen palabras vacías. Se sienten atraídas por quienes encarnan lo que dicen, por quienes avanzan con dirección y se permiten inspirar con ejemplo. Quien te lo dice ha cometido muchos errores, ha hablado más o ha intentado forzar procesos que aún no estaban listos. Es alguien que ha aprendido que las mejores conversaciones no son las que uno dirige, sino las que uno respeta. Así que sigue creciendo y afinando tu modo de escuchar y también tu forma de callar. Las palabras abren caminos, pero es tu autenticidad lo que realmente los recoge. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La llave de la persuasión, de Álvaro Santoro. Este audiolibro ha sido producido por Aubiblio Estudios. Edición y revisión del texto, Aubiblio Editorial. Copyright de la producción 2025, Aubiblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.